Desde el oíd mortales, el grito sagrado. Muy bien. Yo pensé que iba a ser más flojito, porque era la mañana. Desde el oíd mortales, el grito sagrado de nuestro himno, pasando por otros tan diferentes como el de Francia, el de Estados Unidos o el de China, hasta la pregunta siempre mal dimensionada de ¿vos preferís volar o ser invisible? ¿Se lo preguntaron alguna vez? Sí, esta es una pregunta que alguien se hizo alguna vez. El tema de la libertad y cómo ejercerla siempre fue como una gran incógnita y junto con el amor, los dos propulsores más importantes para cada una de las áreas de nuestra vida. Y como la libertad no tiene precio, es aún más valiosa. Nadie, por más millonario, influyente, inteligente, preparado o lo que quieran, tiene la capacidad de comprarla o conseguirla. No existe esto de entrar en el Mercado Libre y dame un kilo de eso. No, ni en unidades. La libertad es el hecho y el bien más preciado que puede existir. Los placeres, las posesiones, los disfrutes, por más magníficos que puedan parecer o ser, no se comparan con la libertad. Nada, por más valioso que sea, puede ocupar ese lugar. Y siempre nos metemos en problemas cuando queremos meter esas cosas en el lugar de la libertad. Y hasta podemos asegurar que en libertad, esos placeres, esos disfrutes y esas posesiones pueden, sin lugar a dudas, disfrutarse mucho más. Y digo en libertad y no con libertad, porque en libertad se está, no es algo que se consiga, no es algo que se compre, no es algo que uno lo pueda tener. Es como la paz, la libertad. Son cosas que vos las podés vivir y estás en paz o estás en libertad, pero no es algo que vos puedas, no es algo adquirido, digamos. Es un hecho innegable que la libertad fue, es y será uno de los objetivos principales de la vida, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Desde Adán hasta vos, desde el primer ejército con palos y piedras hasta el de hoy con drones, toda la humanidad sigue luchando incansablemente por la libertad. Buscamos, peleamos, crecemos en búsqueda de la libertad. ¿Será que desde el fruto mordido en el jardín del Edén hasta muchos de nuestros errores no son por una equivocada búsqueda de la verdadera libertad? Todo ser humano quiere hallarla, todo ser humano quiere vivirla. No tenerla es perderlo todo. Los delitos tienen como castigo la reclusión, la pérdida de la libertad. Y hace unos días leí algo sobre esto que me pegó mucho, que era, antes las reclusiones más difíciles eran el aislamiento y el trabajo forzado. Y el trabajo forzado se sacó, no por una cuestión tanto de derechos humanos, sino porque ya solo con la pérdida de la libertad bastaba. Digamos, fueron humanos y dijeron, bueno, que no vaya a picar piedras, pero que esté encerrado. Eso quiere decir que picar piedras todo el día era menos perjudicial para la persona que estar sin la libertad. Muchos de quienes cometen delitos deciden perder bienes, pagar multas, fianzas, arreglos, hacer las probations, antes de perder su libertad, y muchos estarían dispuestos a darlo todo por solo hecho de no perderla y tener que estar encerrados. ¿Por qué? Entonces es la pregunta. Porque es el tesoro más grande. Por eso toda la humanidad a través de la historia la busca. ¿Será que nos hemos dado cuenta que hay algo profundo en nosotros? ¿O hay algo en nuestro ser que nos patea el ánimo, la alegría, las ganas? Y entendemos en algún punto que podríamos ser más felices, que podríamos cumplir con nuestros sueños, con nuestros anhelos, con nuestros objetivos cuando estamos en paz. ¿Será que es el momento, estando en paz, en el cual de verdad y únicamente podemos cumplir ese cometido por el cual Dios nos creó? Muchos han muerto en nombre de la libertad. Todos los pueblos han visto morir hombres y mujeres en busca de la libertad. Prácticamente todas las revoluciones que conocemos tuvieron por finalidad
salir de la esclavitud, de la opresión, hacia la libertad. Han quedado en el camino cientos de miles de hombres y mujeres en búsqueda de la libertad para salir desde un lugar en el cual estaban incómodos. La ciencia, el confort, la comodidad y el pecado nos han hecho pensar que la libertad es otra cosa que no es. El disfrute como finalidad, el confort como finalidad, la estabilidad económica o emocional como finalidad, no son libertad. No es libertad la carencia de problemas. Si no estás en problemas, no es que estás en libertad. Sin darnos cuenta y frente a nuestros propios ojos, esta idea equivocada de libertad está destruyendo un montón de vidas allá afuera y acá adentro. Cuando creemos que ejercer la libertad es simplemente hacer lo que tenemos ganas, es cuando empezamos a destruirnos y a destruirlo todo. Cuando hago lo que quiero, no necesariamente estoy en libertad o estoy haciendo lo que la libertad me permite. Los filósofos escriben de libertad, los políticos se cansan de usarla como eslogans de campaña súper exitistas y les sigue sirviendo todavía. Desde el rock, el pop, la cumbia, el trap, como así la poesía, los cuentos, la pintura, el cine, el teatro, la arquitectura, la danza, la fotografía, todo el arte y hasta la estatua nos intentan hablarnos todo el tiempo de libertad. Los imanes, los sacerdotes, los rabinos, los pastores hablan por igual de la libertad. Hasta Jesús habló de la libertad como eje central de nuestra fe. Y como dice Juan 8:36, que es un poco lo que cantábamos recién, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Lo voy a decir de nuevo porque hoy cuando lo leí esta mañana, el corazón me decía así, tipo que casi no me puedo poner la camisa. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. No va a haber nada en el medio. Vos podés estar pensando en las posesiones, en el título, en la casa, en la economía, en que el dólar blue. Olvídate. Si el Señor te hace libre, vas a ser libre inclusive de todo eso. La libertad no es uno de los ideales. La libertad es uno de los ideales peor interpretados. Muchos se creen libres y morirán de verdad, sin haber conocido ni por un instante la verdadera libertad. Muchos no se encuentran nunca en la libertad porque no saben lo que es y por ende viven todo el tiempo buscando algo que no saben qué es lo que buscan. Yo pensaba en lo que decía antes, ¿no? En el jardín del Edén, Eva y yo un montón de veces y digo, no, ¿qué estoy buscando? ¿Dónde estoy buscando? Entonces, a veces el error es no saber lo que buscamos. ¿Y quieren saber de verdad qué es la libertad? Eso se lo va a compartir Mica después de la próxima canción. Juntos, si la conoce, cántela. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Él me rescató, Su gracia en mí
hijo de Dios, sí lo soy. Bueno, Ale nos dejó con una pregunta abierta. ¿Qué es la libertad? En realidad podríamos definir de muchas maneras la libertad porque se define desde distintas disciplinas, de diferentes campos, desde la filosofía, la psicología, la economía, la política, todos hablan de la libertad. Si buscamos, hacemos una rápida búsqueda en Google, podemos pensar que el concepto de libertad tiene al menos en todas las definiciones 3 características propias. La primera es la capacidad de elegir, de poder tomar decisiones propias y no estar sometido a la voluntad del otro. Si nos guiamos por estas 3 características, podríamos pensar que en la actualidad estamos siendo más libres que nunca, porque nunca tuvimos tantas opciones y tanta capacidad de elegir, ¿no? Podemos un sábado a la noche prender múltiples plataformas y elegir entre millones de series y películas para ver, podemos abrir nuestro teléfono y hacer cualquier compra al instante, podemos inclusive elegir la comida que queremos en el momento que queremos. Nunca tuvimos tantas opciones, ¿no?, a nuestra mano. Y la pregunta es, entonces, ¿eso quiere decir que somos libres? En definitiva, ¿es eso nada más, ser libres? Todo lo que decía Ale, ¿no?, esta búsqueda incansable se reduce solamente a eso. Y nuestra fuente de verdad es la Biblia. Así que para buscar qué es la libertad, creo que la mejor manera es ir ahí. Y por eso los invito, si tienen ahí el celular, o porque este versículo va a estar como rondando durante todo el mensaje, que podamos buscar Juan 8:31, que dice así: Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con eso de los hará libres? Y Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es miembro perteneciente de una familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que el Hijo los hace libres. Ustedes son verdaderamente libres. Otra versión dice realmente libres. Cuando también leía este versículo y pensábamos juntos también con Ale, algo que nos llamaba la atención es esta palabra, ¿no? Verdaderamente libres. Entonces la pregunta es, si Jesús dice verdaderamente libres, hay una idea falsa, una concepción ficticia de lo que es la libertad. Entonces, hoy quiero que podamos poner en cuestión, en preguntas, 2 ideas de la libertad que son falsas, pero que, sin embargo, conviven con nosotros, están en nuestra sociedad y nuestra cultura y nos hacen creer que esa es la verdadera libertad. La primera es pensar que somos libres cuando en realidad seguimos atados. ¿Atados a qué? Y seguimos atados a nuestros miedos, inseguridades, a la culpa, al pasado, a la cantidad de likes que tengamos y los comentarios en las redes sociales, a nuestra imagen, a las expectativas y los ideales que tienen otras personas sobre nosotros y nos pesan, o que tenemos nosotros mismos, al dinero y a las posesiones. Una frase que también ronda por ahí, muy conocida, dice: quien no se mueve no siente las cadenas. O sea que existe esa posibilidad de creerse libre, pero estar atado. Y acá aparece el verbo de mover, ¿no? Si no nos movemos, no nos damos cuenta que estamos atados. Pero en realidad, si volvemos al versículo anterior, ¿qué es lo que nos hace dar cuenta de esas ataduras? Y es encontrarnos con la verdad. Y la verdad es Jesús, él mismo lo dijo. Así que hasta que no tengamos ese encuentro con Jesús, probablemente creamos estar viviendo una vida muy libre, pero seguimos atados. ¿Y atados a qué? Porque ¿de qué nos libra Jesús? Y es el pecado. ¿Qué es el pecado? Creo que uno de los versículos que mejor lo define es este:
que dice, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que está en mí. El pecado está en nosotros y muchas veces queremos hacer las cosas bien, pero estamos atados, no podemos. Terminamos haciendo eso que no queremos. Jesús nos libera de ese pecado. Y ojo, porque con el pecado vienen sus consecuencias también a las que estamos atados. La culpa, la vergüenza, el miedo a ser condenado, juzgado, el miedo al pasado que nos reprocha lo que hice mal, pero también el miedo al futuro, cuando estamos preocupados y ansiosos por el futuro, porque no estamos disfrutando el pleno gozo de saber que fuimos perdonados y que vamos a tener una vida eterna con Él. La segunda mentira que me parece que tiene esta idea de falsa libertad es creer que ser libre es hacer lo que se me da la gana, vivir sin obligaciones y responsabilidades. Esta es una idea que, como decíamos en las publicidades, vieron las imágenes con frases motivacionales que aparecen, que nos mandamos a veces por WhatsApp, aparece esta idea de libertad. Y ojo, porque la libertad implica dos cosas. Una es autonomía y la otra es hacerse cargo de esas decisiones que podemos tomar. Entonces, esta idea de que la libertad es hacer lo que se me da la gana, sin reglas, sin pensar en las consecuencias, se pone en cuestión. Entonces, habiendo pensado en esas dos cosas que no son la libertad, ¿qué es verdaderamente la libertad? Recién en la canción decía, yo soy quien dices que soy. La libertad para nosotros no es un sentimiento nada más, no es solo algo a conseguir, no es un concepto teórico, es una realidad de nuestras vidas y es quienes somos. Es nuestra identidad en Jesús. En Él somos verdaderamente libres. Y la pregunta que les queremos hacer hoy es si realmente nos estamos apropiando de esa identidad. Ojo, porque vivir acorde a esa identidad no es fácil, porque nos quieren hacer creer todo el tiempo que ser libres es otra cosa, que ser libres es esa idea falsa de libertad. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que tiene esta intención, ¿no?, de robarnos esa identidad, de desfigurar. ¿Vieron cuando también dice en la Biblia como disfrazar algo que es por algo que no es? Lo mismo que sucedió con Adán y Eva, ¿no? Juan 10, 9 y 10 dice, yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Me gusta que aparezca esta palabra, entrar y salir libremente. Me gusta que dice, el propósito es darle una vida plena y abundante. Esa vida plena y abundante tiene que ver con apropiarnos de esta identidad. Ser y vivir como Dios dice que somos. Por eso, a veces, ¿no?, en esta idea de que Satanás viene a robar, matar y a destruir, alejarnos de este propósito de la vida abundante, nos confundimos y empezamos a definirnos por otras cosas. Nos definimos a nosotros mismos por lo que tenemos, por lo que hacemos y por lo que otros piensan de nosotros. Somos libres en Jesús y vivimos como esclavos. Nos venden otra idea de libertad y la compramos. Y cuanto más la compramos, más atados nos sentimos. Pero la pregunta que le dejo a Diego es, ¿qué pasa cuando nos adueñamos de esa identidad que tenemos en Jesús? ¿Qué pasa cuando esa verdad impacta en nuestro día a día? Quiero permanecer en ti,
pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad nos dio libertad por siempre. Me has dado libertad, te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, te has dado libertad, te quiero adorar. Soy verdaderamente libre, tu palabra en mí, Jesús. ¿Se anima a cantarla de nuevo? Yo quiero, y disfrútelo, permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad, quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad, te quiero adorar. Soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. Antes de declararles lo que nos leyó Mica, lo que introdujo Ale, las palabras de Jesús diciendo: son verdaderamente libres si me conocen. Antes de eso, Jesús tiene una discusión acalorada con un grupo de fariseos que le está cuestionando su autoridad o cuestionándole su identidad. ¿En nombre de quién haces esto? ¿Por qué haces esto? Y Jesús se mete en esa conversación y termina esa conversación, y entonces comienza el relato que nos leyó Mica, el que introducía Ale, el que hemos cantado. Versículo 30 del capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Mientras aún hablaba con estas personas, mientras Jesús discutía o le presentaba argumentos acerca de su identidad, acerca de quién era, de por qué hacía las cosas que eran los religiosos, dice el texto que mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Entonces Jesús dirige su atención a quienes habían creído en él. Versículo 31, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ya no más contra los fariseos y los religiosos, sino ahora los que habían creído en él. Esta es la dirección de la comunicación de Jesús, y ahí viene el texto de Juan capítulo 8. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Lo que Jesús está diciendo, traducido en un lenguaje más o reexpresado, no sé si traducido en otro lenguaje, es: ustedes que creyeron, o a ustedes que creyeron, ahora los invito a vivir lo que creyeron. Ustedes son realmente mis discípulos, dice el texto en Juan capítulo 8, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y así conocerán la verdad, y esta verdad los hará libres. Hay una conexión ahí muy interesante, muy importante, que no podemos dejar pasar. Nuevamente, la discusión pasa con un grupo de personas que están cuestionando su autoridad, que están diciendo: ¿por qué haces esto?
Pero la Biblia dice que de repente muchos creen en Él y Jesús se dirige a los que habían creído, ya no a los incrédulos. Se está dirigiendo a la gente que había confesado que Jesús era el Señor o que habían entendido eso. Y les dice, ustedes son realmente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y así conocerán la verdad y ésta los hará libre. Y permítanme explicar qué quiere decir la palabra conocer, porque quizá estamos pensando que conocer significa entender o saber con nuestra mente. Pero cuando se menciona esta palabra, lo que en realidad para ellos significaba en el contexto que vivían, no tenía que ver solamente con meter en su mente el conocimiento, sino estar dispuestos a poner en práctica, estar dispuesto a tener una experiencia personal con eso. Ustedes saben que muchas veces en la Biblia se traduce la palabra conocer para el contacto físico entre un hombre y una mujer. Con lo cual, lo que Jesús les está diciendo, si uno vuelve a reexpresar la frase, cuando les dice conocerán la verdad, es tengan contacto práctico con la verdad, vivan la verdad, tengan experiencias personales con la verdad. No solamente la metan en su cabeza y sea un concepto teórico o filosófico. Este era el verdadero sentido que Jesús les estaba diciendo. Son realmente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y si entran en contacto con la verdad, si tienen experiencias de vida con la verdad. Y esta verdad los hará libres. Ser discípulo mío, les está diciendo Jesús, es conocer y poner en práctica mis enseñanzas y verdades, y estas los van a hacer libres. Y les agrega, no hay verdadera libertad si yo no los libero. Lo que nos dijo hace un ratito Mica, lo que expresó Ale, no hay verdadera libertad si no es el Hijo, si no es Jesús, si no es Cristo quien nos libera. Lo que les está diciendo, no hay verdadera libertad si la verdad no te hace libre. Y vos y yo, nosotros, fuimos creados con libertad. Cuando uno revisa Génesis, se encuentra con que vos y yo fuimos creados con la capacidad de elegir. Por eso Adán y Eva tomaron elecciones equivocadas. Decidieron hacer algo, tienen una capacidad, el ser humano, vos y yo tenemos una capacidad de elegir, pero vos y yo no somos libres por poder elegir, sino que somos libres por saber elegir. Vos y yo no somos libres por haber sido creados con la capacidad de elegir o con la libertad de elegir, sino que somos libres por cómo elijamos. Dicho de otra manera, por cómo entremos en contacto con las verdades que nos van a hacer libres. Nosotros no somos libres por tener el libre albedrío en nosotros, porque si no Jesús no estaría expresando lo que está expresando a quienes ya habían creído en Él. La verdadera libertad no se halla en la capacidad de elegir, sino en las consecuencias que mis elecciones provoquen, y entonces cómo entro en contacto con esas elecciones. Hay una libertad que no está en vos, pero que sí depende de vos. Hay una libertad con la que no fuiste creado, pero sí depende de vos, depende de cómo camines, cómo elijas. Y para poder elegir bien hay que conocer la libertad. Hay que conocer, mejor dicho, la verdad, para que la verdad nos lleve a vivir en libertad. Para que la verdad, el contacto con la verdad, el contacto con Jesús, que es la verdad, con sus enseñanzas y sus principios, nos lleven a elegir correctamente y a ser verdaderamente libre y no caer en las mentiras, en los engaños de los que nos hablaba Mica hace un ratito. Ese seteo de fábrica con el que vinimos no nos hace verdaderamente libres, sino la práctica, el contacto con las verdades y la puesta en práctica de las verdades son las que realmente nos hacen libres. Para ser libre no hay que elegir, sino hay que saber elegir. Para ser libre hay que tomar decisiones adecuadas, aprendimos eso la semana pasada.
Hay que tomar decisiones adecuadas, cueste lo que cueste, guste o no guste, duela o no duela. Para ser libre hay que bancarse lo que la libertad conlleva. Hermanos, casi que me animaría a afirmar que es mucho más fácil ser esclavo que ser libre si uno piensa en lo que la libertad conlleva, lo que la libertad requiere de vos y de mí. Es mucho más fácil ser esclavo. La libertad conlleva responsabilidad, la libertad pide madurez, la libertad pide respeto, la libertad pide sujeción, la libertad pide principios, convicciones, la libertad pide interdependencia el uno del otro, la libertad pide cuidado del otro y muchas otras cosas más. Para ser libre hay que conocer, entrar en contacto de manera experimental, no teórica, experimental con la verdad, poner en práctica la verdad. Y la verdad no es un concepto individual, no es algo que yo viva solo, porque en esta interdependencia la libertad la vivimos de manera comunitaria, la vivo en mi familia y la pongo en práctica en mi familia, la vivo en la iglesia y la pongo en práctica en la iglesia, porque dependo y asumo las responsabilidades que la libertad tiene. Y terminando, quiero mencionar una cosa importante, y es dónde se da el lugar de mayor conflicto al momento de vivir en libertad. ¿Dónde se da, en primer lugar, el conflicto o la tensión más grande? ¿Dónde se escuchan los combates más fuertes al momento de elegir y de decidir ser libre? Estamos hablando de poner en práctica, pero la lucha no comienza en la práctica, la lucha comienza en mi mente. La lucha empieza en mis pensamientos. Tu mente, mi mente, tus pensamientos y mis pensamientos, tu forma de entender, van a ser los que te lleven, los que me lleven a vivir oprimido o a vivir libre, porque lo que pasa en mi mente, lo que ocurre adentro de mi mente es lo que se va a transformar en mi manera de vivir. Escuché hace un tiempito hablar, a Dante Gebel mencionar esta frase. Dijo que costó solo una noche para sacar a Israel de Egipto y más de 40 años para sacar a Egipto de la mente de Israel. Dios sacó a Egipto en una sola noche, pero Egipto no salió de la mente de Israel por muchos años. Sus ideas, sus estilos de vida siguieron siendo cautivos por mucho tiempo más, a pesar de haber salido de aquel lugar. Escribió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 y versículo 2: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La versión Dios habla hoy dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Hermanos, hermanas, muchachos y muchachas, no hay libertad sin verdad. No hay verdad sin Jesús. Jesús es la verdad. Jesús es la libertad. La libertad es un concepto práctico, pero que hay que poner en nuestra cabeza, y nuestra cabeza tiene que ser inundada por la palabra de Dios, por el consejo del apóstol Pablo. Cambiemos nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de actuar. Nuestra manera de pensar tiene que cambiar para que nosotros podamos entrar en contacto experimental con la verdad y entonces ser verdaderamente libres. Si no, haremos una mueca de libertad. Creeremos ser libres eligiendo el canal de la tele que nos guste, creeremos ser libres tomando decisiones todo el tiempo, creeremos ser libres, pero seguiremos viviendo atados, seguiremos siendo esclavos, porque si el Hijo no te libera, no voy a ser realmente
libre. Conocer a Jesús, pensar como Él, vivir como Él, es vivir la verdadera libertad. El resto será otro concepto. La libertad no es poder elegir, no es tener la capacidad de elegir. La libertad no es hacer lo que yo quiero. La libertad no es un concepto siquiera político, no es un concepto cívico, un concepto legal. La verdadera libertad es haber conocido y entrar en contacto práctico cada día con la verdad, con la persona de Jesús, modificando mi vida. Romanos 6:22, pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso, pues el resultado es la vida santa y finalmente la vida eterna. Voy a volver a leer Romanos capítulo 6, versículo 22. Pero ahora, dice Pablo, ya libres de la esclavitud del pecado por conocer la verdad, han entrado al servicio de Dios. Es decir, han entrado a vivir para Dios, han entrado a hacer las cosas que Dios espera, a vivir, a estar en contacto experimental con las verdades. Y dice, esto sí les es provechoso, porque el resultado de salir de la esclavitud, de vivir en libertad, de estar en contacto con la verdad, es la vida santa y finalmente la vida eterna. Quizá te sientas esclavo, esclava, quizá nos sintamos atados, que no podemos salir, y nos pasamos proclamando que adoramos, cantamos a un Dios que es poderoso para darnos libertad. Si te sentís atado, esclavo, y uno dice, no tenemos mucha idea de lo que la esclavitud significa hoy en el año 2021, en nuestro territorio la esclavitud quedó lejos, la esclavitud como concepto, como tal cosa, pero tal cual nos dijo Mica, vivimos esclavos todo el tiempo de pequeñas cosas, pequeñas cadenas, pero acabamos de cantar que el Hijo puede romperlas. Y si en esta mañana sentís cadenas cuando caminás, sentís que querés salir corriendo y de repente te pegan un tirón porque estás atado y querés ir hacia la verdadera libertad y no podés, la invitación es vayamos a Jesús. Porque cuando conocemos la verdad, cuando entramos en contacto con Él, vamos a ser verdaderamente libres. Y cuando somos libres del pecado, entramos al servicio de Dios. Y si entramos al servicio de Dios, esto nos es provechoso. Y nos es muy provechoso. Y el resultado es una vida santa, una vida cotidiana de libertad. Y finalmente, la vida eterna. Hermanos, hermanas, muchachos, muchachas, el Señor quiere darnos libertad. El Señor no nos creó para que vivamos atados. El Señor no nos creó para que vivamos condicionados por el pecado, para que vivamos condicionados por malas decisiones. Insisto, si no escuchaste el mensaje la semana pasada, volvélo a escuchar o escuchalo. El Señor nos creó para ser libres, no con libertad, sino con la capacidad de elegir, y esa capacidad de elegir nos va a hacer libre. No importa lo profundo de tu esclavitud, hay un Dios poderoso que puede romper las cadenas. No importa cuán gruesas sean, no importa cuán pesado, no sé qué palabra usar, fuerte sea el amarre. Ustedes caminaron alguna vez por algún muelle y vieron esas cosas grandotas donde atan a los barcos, da miedo. Pesan más que uno. Y las cadenas pueden parecerte así de pesadas. Pero el Señor quiere darte libertad. En los detalles de tu vida quiere darte libertad. Quiere que camines, quiere que vivas, quiere que experimentes, que entres en contacto con la verdad, porque esa verdad es la que te va a hacer verdaderamente libre.
¿Querés cerrar tus ojos? Vamos a orar. Y si tenés a mano tu copa, tu pan, nada más apropiado que terminar este momento diciéndote, o diciéndonos, mejor dicho, que la libertad es Jesús. Lo hemos dicho, lo hemos proclamado desde que empezamos a cantar. Desde nuestra primera canción dijimos la libertad de Jesús. Proclamamos verdades, nos dijo Willy. Y cuando el Señor Jesús nos pidió, porque nos pidió esto, que lo hagamos, que lo recordemos con un poco de pan y un poquito de vino cuando nos encontramos. Cuando Él nos pidió eso, nos dijo que nos acordáramos de Él. Y en esta mañana nos vamos a acordar porque en la cruz es donde se ganó la verdadera libertad. No hay libertad sin cruz, no era posible la libertad sin cruz. Sí es posible para vos y para mí la libertad por la cruz. Hablamos de libertad y tenemos pan y vino porque recordamos al que es capaz de hacernos verdaderamente libres. No hay otro. No hay constitución, no hay tratado de derechos internacionales, no hay ley, no hay fuerza, no hay violencia, no hay nada que te pueda hacer verdaderamente libre. Solamente te puede hacer libre el Hijo y la puesta en práctica de las verdades que el Hijo quiere mostrarte y nos quiere hacer vivir. Tomamos el pan en esta mañana, Jesús, acordándonos de vos, haciendo lo que nos pediste. Señor, viniste a liberarnos de la esclavitud. Viniste a romper nuestras cadenas. Viniste a que cada día podamos ser libres. Viniste a que entremos en contacto con la verdad, en contacto experimental. Viniste a que vivamos la verdad y que esa verdad nos haga realmente, verdaderamente libres. Señor, al tomar el pan, te lo agradecemos. Te agradecemos que vos hayas sido el que pagó el precio por nosotros. Te agradecemos que hayas tenido en vos el poder, la autoridad, la capacidad de vencer al pecado. Te agradecemos y nos acordamos que por tu sacrificio, por tu entrega, nosotros hoy podemos decir que somos libres. Gracias porque no compramos ni pagamos nuestra libertad, la compraste y la pagaste vos. Cada semana para nosotros es una fiesta venir a acordarnos de vos, Jesús. Venimos a acordarnos de tu persona. Durante la semana a veces nos distraemos. Por eso está buenísimo que vengamos y nos acordemos de vos juntos. Con este pedacito de pan que comemos, con este poquito de vino que tomamos, que simboliza y nos hace acordar de tu persona. El Espíritu del Señor está sobre ti, Jesús. Te ha ungido para darnos buenas nuevas, a proclamarnos libertad y darnos vida, a liberar de la opresión, a proclamar el tiempo del Señor. Tú eres digno, Jesús, de adoración. Vuelvo a decir el Espíritu del Señor está sobre ti. Te ha ungido para darnos buenas nuevas, al proclamarnos libertad y darnos vida, a liberar de la opresión,
Jesús, de adoración, a liberar de la presión, a proclamar el tiempo del Señor. Tú eres digno, Jesús, de adoración, a liberar de la opresión, a proclamar el tiempo del Señor. Tú eres digno.